Bienvenidos a 100, el espacio de Legal Light Talks de Proyectabil, donde aterrizamos temas legales complejos en explicaciones sencillas y útiles para su empresa. Si usted está empezando a contratar personal, pensando en hacerlo, o bien ya tiene personal y no sabe cómo cumplir correctamente con la legislación laboral, este episodio es para usted. Mi nombre es María José Galvez, abogada Proyectabil, y el día de hoy les presento a mi compañero Raúl Villalobos, abogado experto en estos temas de derecho laboral. Hola a todos, gracias Majo por el espacio. Esperamos poder darles información de valor y ayudarlos con estos temas que suelen ser del día a día y que con algunas particularidades para quienes están en este mundo de las relaciones laborales. Gracias, Raúl. El día de hoy vamos a abarcar 3 puntos principales. Empresas contratan sin conocer bien el marco legal. El Código de Trabajo regula toda la regulación laboral en Costa Rica. Es importante saberlo. Y no conocer la ley no exime responsabilidad. Por eso es importante que nos informemos y que busquemos este tipo de espacios para conocer mejor qué hacer y qué no hacer. El objetivo de hoy es explicar lo básico que todo empresario debe entender antes de contratar o de despedir. Entonces, Raúl, si nos puedes explicar, para empezar, ¿qué es una relación laboral según el Código de Trabajo? Sí, yo pienso que es muy sencillo tal vez entender esto y voy a tratar de explicarlo así. Una relación laboral, Majo, es cuando tenemos a una persona que ofrece sus servicios, presta sus servicios en favor de otra, que es el patrono. Entonces, simple, una persona trabajadora que presta sus servicios hacia otra persona, que es el patrono, pero lo importante acá es que es el trabajador en su condición personal que presta ese servicio. Es decir, el patrono contrata a esa persona por sus habilidades, su experiencia, su perfil académico, y es esa persona exclusivamente quien debe brindar los servicios en favor del patrono. Es justo ahí donde se da una relación laboral que además está integrada por elementos propios y elementos esenciales de una relación laboral que quizás vamos a detallar más adelante, que son la subordinación, que hay una remuneración que le da el patrono al trabajador, y lo que indiqué anteriormente, que es una prestación personal del servicio. Es decir, es el trabajador quien le brinda el servicio al patrón. Perfecto. Entonces, podríamos decir que esos son los elementos clave de una relación laboral. Entonces, me surge la duda entonces de cuál es la diferencia entre una relación laboral y un servicio profesional, que uno a veces escucha mucho eso, que alguien fue contratado por servicios profesionales. ¿Cuál es esa diferencia? Sí. Y es un tema recurrente, ¿verdad? Esta duda sobre, bueno, cuando hay un servicio profesional o cuando hay una relación laboral. Y para todo empresario, para toda persona que funja como patrón, es indispensable tener clara esta diferencia, ¿verdad? La relación laboral se da cuando hay elementos esenciales, como lo mencioné anteriormente: subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. Por otro lado, tenemos el servicio profesional, que es más una relación comercial, ¿verdad? La empresa contrata ya sea a otra empresa o a una persona para que brinde un servicio, pero no necesariamente va a ser de carácter personal. Es decir, pueden contratar a otra empresa, me pueden contratar a mí, que tengo una empresa que brinda servicios de consultoría, pero tal vez no sea yo precisamente el que dé el servicio de consultoría, sino sea alguien más de mi equipo. Entonces, justo ahí es la diferencia y es importante tenerlo claro para no caer en errores que después pueden ser caros para el patrono. Ok. Con esa explicación me imagino yo, o se me viene a la mente, todos hemos escuchado por ahí, que hay empresas que disfrazan una relación laboral como servicios profesionales. Primero, ¿qué es eso? ¿Y qué riesgos existen? De existir riesgos de hacer este tipo de cosas, de mezclar ambas relaciones o ambas figuras y no tener definido o bien hecho cuál es cuál. Claro, Majo. Acá lo que debemos tener claro es que disfrazar la relación laboral con un contrato de servicios profesionales no exime a la empresa o al patrono de las responsabilidades de una relación laboral. Y esto lo voy a detallar brevemente. Se utiliza a veces la figura de servicios profesionales para evitar ciertas cargas sociales o ciertas obligaciones propias de una relación laboral. Sin embargo, en el momento en que se configura una relación laboral y hay elementos esenciales, podemos caer en un litigio donde un juez nos diga: no, es que no existía una relación por servicios profesionales, sino una relación laboral con los componentes propios de una relación laboral. A alguien le puede surgir la duda: no, pero es que yo firmé un contrato por servicios profesionales. Sí, puede haber un contrato, pero aunque exista un contrato por servicios profesionales y titulado así bien grande, servicios profesionales, un juez puede decir: no, lo que prevalece es el contrato realidad, es decir, la realidad de la relación que existió entre la persona y la empresa. Y si
Y si los elementos que hay en el contrato de realidad son elementos propios o elementos esenciales de un contrato de trabajo, pues ahí claramente hay una relación laboral y el patrono tendrá que cumplir con sus obligaciones. Y si no las había cumplido porque estaba disfrazando esa relación laboral como servicios profesionales, incluso podría ser sujeto a sanciones y así se estipula, ¿verdad? Por una autoridad competente. Gracias, Raúl. Entonces, creo que como resumen o como contenido clave de esta información que nos acaba de dar Raúl, podemos tomar que la relación laboral tiene elementos clave o únicos de la relación, que podemos decir que son subordinación, hay un salario y una prestación personal de servicio, que la realidad de la relación prevalece sobre el contrato escrito y que existe un riesgo de reclamos retroactivos en caso de que se haga incorrectamente. Sí, totalmente. Y siempre en las relaciones laborales es importante documentar todo de forma correcta como empresario, como patrono, porque hay una carga de la prueba en caso de un litigio que le corresponde al patrono. Entonces, por eso es importante tener todo bien documentado y seguir los pasos correctos, primero para evitar llegar a un litigio. Y segundo, si ya estoy en un litigio, tener las herramientas para poder defenderme y poder argumentar de forma correcta con pruebas contundentes y con documentación que soporte lo que yo estoy como patrono alegando ante el juez. Claro, eso es muy importante tomarlo en cuenta, que la carga de la prueba le corresponde al patrono para que tengamos eso siempre presente. Y bueno, ahora mencionaste que todo tiene que estar bien documentado mediante contratos, entonces me gustaría que nos hablara sobre qué tipos de contratos laborales existen o cuáles podemos hacer aquí en Costa Rica. Sí, tal vez si lo vemos de forma general, podemos hablar de dos grandes grupos de contratos: contratos de trabajo por tiempo indefinido o contratos de trabajo por tiempo definido o por obra determinada. Los por tiempo indefinido, brevemente, son contratos donde se contrata al trabajador sin que éste tenga un plazo, una fecha o un objetivo de finalización. Mientras que un contrato por obra determinada por tiempo definido, como su nombre lo dice, es un contrato que tiene un plazo. Se contrata por un plazo estimado a una persona para que brinde su trabajo o se contrata por una obra determinada. Claro está, habrá que analizar caso por caso a ver en cuál aplica cuál contrato o cuál sería la mejor recomendación para este patrono que desea contratar a alguna persona. Entonces, sí ya va algo más detallado definir cuál es el contrato que aplica, pero estos son como dos grandes grupos de contratos laborales que podemos identificar. Ok, perfecto. Y digamos, una vez que tenemos determinado qué tipo de contrato le conviene más para determinado caso, determinado proyecto, determinada persona, yo me imagino que deben haber como unas cláusulas básicas o esenciales que debe tener. ¿Cuáles podrían ser? Sí, totalmente. Y esto va de la mano con lo que hablábamos anteriormente de la importancia de que quede todo documentado. Y básicamente esto implica que el contrato sea un contrato. No tiene que ser el contrato más extenso, pero sí el documento que contenga lo básico. Y lo básico es lo que nos dice el código de trabajo, ¿verdad? Los nombres de las partes, tanto del patrono como del trabajador, sus identidades, número de cédula, domicilio, la duración del contrato, ¿verdad? De aquí vamos a partir y vamos a definir qué tipo de contrato es. ¿Es un contrato por tiempo definido? ¿Es un contrato por tiempo indefinido? El tipo de jornada laboral que va a tener el trabajador, ¿verdad? Dependiendo de las jornadas o enmarcándonos en las jornadas laborales que existen. El horario que va a tener el trabajador, importantísimo. También el salario, cómo se va a pagar este salario, ¿verdad? De forma semanal, quincenal, mensual, con un adelanto quincenal, el lugar donde se debe presentar el trabajador al realizar sus labores, alguna otra estipulación o alguna otra consideración que acordaran las partes, obviamente debe estar ahí, siempre y cuando no sea algo que contravenga la ley, ¿verdad? La fecha en que se celebró el contrato, la fecha en que va a dar inicio la relación laboral y por último, las firmas de las partes. Básicamente es eso. Entonces, si lo resumimos, es identificar a las partes, la duración del contrato, si es tiempo indefinido, tiempo definido o por obra, la jornada que va a tener, el salario. Básicamente eso es como lo que debería tener así de forma muy precisa un contrato. Ok, listo. Y digamos, si una vez ya hecho el contrato, ¿se le pueden hacer cambios a ese contrato? Sí, se le pueden hacer cambios. Es también un elemento que se me olvidaba, ¿verdad? El contrato debe contener las funciones que va a realizar el trabajador. Usualmente un perfil de puesto que indique que va a realizar el trabajador en su jornada laboral. Lo que me preguntabas sobre si se pueden hacer cambios, efectivamente se pueden hacer cambios. Nada más que es importante tener en consideración que no se pueden hacer cambios que modifiquen elementos esenciales que perjudiquen al trabajador. El patrono de forma
unilateral no podría tomar una decisión de afectar al trabajador, por ejemplo, hacer una disminución del salario pactado en contrato. Entonces esos son elementos que no se pueden variar, pero de que se le pueden hacer cambios al contrato y sufrió un aumento de salario y va a tener una promoción dentro de la empresa, va a ascender de puesto, cosas que pueden quedar documentados y ser adjuntados al contrato como una adenda contractual. Ok, perfecto. Entonces creo que de estas últimas preguntas, nuestro contenido clave sería que hay que definir qué tipo de contrato vamos a realizar o cuál nos conviene más. Puede ser tiempo indefinido, a plazo fijo o por obra. Tenemos que tomar en cuenta las cláusulas básicas que debe tener el contrato, que ya Raúl nos las explicó y que están en el código de trabajo. Aunque puede ser verbal, siempre es recomendable que sea por escrito, ¿cierto? Sí, y justo es recomendable que sea por escrito porque al final es muy difícil en caso de una contingencia probar un contrato verbal, ¿verdad? Entonces, por seguridad de las partes, siempre es mejor que quede debidamente documentado y no más allá de una mera conversación o un acuerdo verbal. Ok, también hablamos de los cambios que pueden existir siempre y cuando no perjudiquen al trabajador. Y importante, ¿verdad? Un contrato claro siempre previene conflictos en el futuro y un contrato siempre va a resultar en un elemento probatorio en caso de un conflicto y recordar lo que dijimos hace poco, que la carga de la prueba recae sobre el patrón. Entonces un contrato es esencial. Sí, es esencial y al final es una estructura, un marco que va a proteger a ambas partes de la relación laboral, ¿verdad? Tanto por seguridad del trabajador de tener claras sus compromisos, los compromisos que adquirió con el patrono y del patrono tener, así decirlo, delimitada la cancha para el trabajador. Entonces eso es importantísimo. Ok, muchas gracias, Raúl. Y ahora me gustaría que pasáramos a un tema un poquito distinto, pero que también es muy importante, sobre todo para empresas jóvenes o empresas que necesitan este tipo de figuras y puede ser que no lo sepan, pero están las pasantías. Entonces me gustaría saber qué es una pasantía y principalmente qué diferencia hay entre una pasantía y una relación laboral formal. Las pasantías básicamente es más una relación que puede tener una persona, usualmente son estudiantes, ¿verdad? Que tal vez no han completado su ciclo académico y desean obtener experiencia, desean obtener conocimientos sobre el área en el cual se van a desenvolver. Entonces las empresas le dan espacio para que estas personas, estos jóvenes, puedan irse desarrollando en su área profesional, pero no bajo una relación laboral, sino como una pasantía que, como lo mencioné, tiene fines más que todo académicos, de aprendizaje hacia esta persona que desea tener y adquirir más conocimientos. Como lo hemos mencionado, una relación laboral es algo más formal y donde hay elementos propios de una relación laboral, ¿verdad? Entonces es importante cuando se quiera como empresa dar este apoyo a jóvenes universitarios de irse formando, tener un acuerdo de pasantía que estipule pues los parámetros, ¿verdad?, que va a tener este estudiante para llevar a cabo su proyecto de pasantía. Ok, y digamos, la empresa podría eventualmente convertir esa pasantía a una relación laboral. Sí, y yo creo que incluso en la práctica ocurre, nada más que sí es importante tener en cuenta cuando la empresa desee contratar a este estudiante o esta persona, o sea, ya no estamos hablando de un tema académico, de un tema de formación, sino estamos hablando de que esta persona va a realizar labores en favor de la empresa y esas labores van a ser remuneradas, van a estar amparadas en un contrato laboral y con todos los elementos que mencionamos anteriormente. Entonces sí se puede, siempre y cuando, ¿verdad?, quede debidamente documentado. Bueno, que desde tal fecha esta persona inició una relación laboral con la empresa. Entonces sí, es totalmente posible, pero teniendo esas consideraciones, ¿verdad? ¿Y existe algún riesgo legal como de utilizar mal la figura, así como con el contrato profesional? Sí, los riesgos siempre van a existir, ¿verdad? Y no quisiéramos que una empresa disfrace una relación laboral con un acuerdo de pasantía, porque al final también como empresa se expone a riesgos y podría detonar en una contingencia, en una demanda donde se compruebe que había una relación laboral y no una pasantía. Entonces, por eso en el momento en que yo como empresa decido contratar a esta persona, documentemos de que a partir de tal fecha ya inició una relación laboral y como patrono ya tengo obligaciones
para con esta persona, ¿verdad? Entonces, tenerlo totalmente claro. Entonces, entiendo yo que funciona muy parecido, siempre definir bien qué tipo de relación es. Si es pasantía, hacer un acuerdo de pasantía con las condiciones de una pasantía, y si es una relación laboral, hacer un contrato laboral como el que acabamos de mencionar y no mezclar Sí, ambas figuras, ¿verdad? tenerlo totalmente claro en ese sentido, ¿verdad? Y siempre documentado. Ok, perfecto. Y ahora me gustaría pasar a otro tema que es súper hablado, súper comentado, especialmente después de la pandemia, y es el teletrabajo. Es muy común, pero creo que todavía hay muchas dudas al respecto. Entonces, básicamente, la pregunta más común o la que más he escuchado yo al menos es si se necesita un acuerdo formal o si simplemente es algo hablado o cómo funciona. Sí, bien como lo decís, es un tema que surgió con la pandemia y que tal vez a todos nos tomó por sorpresa, incluso a las empresas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago cuando tengo a mis colaboradores trabajando desde casa? Puede ser que se establezca alguna consideración en el contrato, sin embargo, la recomendación siempre va a ser tener una política que aplique a toda la empresa, una política clara que disponga todo lo relacionado al teletrabajo y que esta política pues sea presentada a toda la empresa como otras políticas que puedan tener dentro de la organización para que todos los colaboradores estén apegados a lo que establece esta política. Entonces es la forma más correcta porque además en un documento formal que sea distribuido a todos y que sea como política de empresa, puedes abarcar varios puntos, puedes detallar un montón de aspectos que no podrías tal vez dentro de un contrato, ¿verdad? Entonces lo más recomendable es una política que abarque todo lo relacionado al teletrabajo y que sea de aplicación para toda la empresa, bueno, ¿verdad? Y si hay alguna distinción respecto a algunos puestos, pues que ahí mismo se quede establecido y totalmente definido. Ok, perfecto. Entonces, lo ideal es hacer una política general para toda la empresa y no tanto algo tan específico. Y entonces también me surge la duda de si entonces ya existe la política, ya está implementado en la empresa, los empleados hacen su teletrabajo, ¿quién asume los gastos del equipo que usa el empleado en su casa y el internet que usa para trabajar? Sí, esto pues suele ser una pregunta bastante común, ¿verdad? Porque hay como ese tema. A ver, el equipo de trabajo lo provee el patrono, ¿verdad? La computadora con la cual va a trabajar esta persona, ¿verdad? Porque usualmente quienes pueden hacer teletrabajo es quienes laboran con una computadora y es un equipo remoto. Otros aspectos como el internet y incluso, no sé, tipos de descanso en la jornada en casa, si tiene como un horario distinto cuando está en teletrabajo, todo eso se puede definir en la política que tenga la empresa, ¿verdad? Entonces es como definir ahí todos los aspectos, desde lo más básico hasta lo más complejo, Ujú. que al final, y como no me voy a cansar de mencionarlo en este episodio, documentos claros protegen a la empresa y al final también son una protección para el trabajador de conocer hasta dónde, cuáles son sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, se mantienen las mismas obligaciones laborales. Creo que ya me lo respondiste un poquito, pero no necesariamente deben cambiar. No, para nada. Las obligaciones que tiene el patrono y que tiene el trabajador se mantiene totalmente sin variación, porque la relación laboral continúa. Entonces, las obligaciones que va a tener el patrono van a ser las mismas, a como el trabajador tendrá que seguir brindando sus servicios, sus funciones, ¿verdad? De la misma manera, con la misma calidad, con la misma eficiencia, como si estuviera trabajando desde la oficina. Eso no varía absolutamente nada. Ok, entonces creo que nuestro contenido clave de esta sección es que el teletrabajo no elimina derechos laborales, no los cambia. Debe existir un acuerdo claro, como ya nos lo enfatizaste ahora. Se mantiene la jornada, el salario y las obligaciones patronales. Y algo importante, el patrono puede quitar o poner el teletrabajo en cualquier momento, ¿cierto? Y al final es una discreción, ¿verdad?, del patrono. Y también por eso va la recomendación que en la política se establezca que esa es una discreción del patrono, poder establecer cuándo aplica teletrabajo o cuándo no, ¿verdad? Ujú. Cuándo podemos, ok, tener una práctica de teletrabajo o cuándo no. Y también es importante tener claro que el trabajador siempre sigue a las órdenes del patrono. Entonces, en Ujú. el momento en que el patrono necesite que ese trabajador regrese a sus oficinas, pues sigue ese poder que tiene el patrono de control, ¿verdad? Sobre el trabajador como parte de la relación laboral, ¿verdad? Y como parte del trabajador de cumplir sus obligaciones laborales. Ok, perfecto. Entonces, el trabajador siempre debe, como siempre, como en cualquier relación laboral, proceder con lo que el patrono
Sí, se sí, sí. ordene, siempre Sí, y sí, cuando sí. se apegue al contrato laboral establecido y a la Sí, y a las regulación. políticas Ujú. de la empresa. Ok, perfecto. Otro tema muy hablado y que genera muchas dudas, aunque no debería, y por eso mismo es importante tener este tipo de espacios, y son los salarios mínimos, algo tan esencial, que es parte de los elementos clave de cualquier relación laboral. Para empezar, ¿cómo se determinan los salarios mínimos en Costa Rica? Sí, en Costa Rica los salarios mínimos se determinan básicamente por el Poder Ejecutivo. Se metió un decreto de salarios mínimos donde se indica para el periodo, por ejemplo, para este año 2026 se va a hacer un aumento de tanto por ciento en las categorías de salario, o, ¿verdad? Y básicamente es ahí como entran a regir los nuevos salarios para los diferentes periodos que determina el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, este año, a partir del 1 de enero del 2026, empezó a regir un salario mínimo. ¿Ok? ¿Qué pasa si el patrono paga por debajo de... Esto es una pregunta muy frecuente, y yo creo que es importante conocer la información. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica pone a disposición de los patronos una lista de salarios mínimos. Entonces es Ujú. muy sencillo acudir a esta lista e identificar el puesto y, ok, tal persona tiene tal puesto, este es el salario que va a percibir. ¿Por qué? Porque si pagamos salarios menos, o sea, perdón, salarios inferiores a lo que indica la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, que al final es un reflejo de esa decisión que tomó el Poder Ejecutivo de aumentar los salarios, el patrono se expone a sanciones, ¿verdad? En caso de una inspección del Ministerio de Trabajo, van a identificar que hay trabajadores que tienen salarios por debajo del mínimo y están expuestos a una sanción. El patrono tendría que hacer un reajuste de esos salarios, pagar los diferenciales. Y luego ya también entra el tema de que vamos a ver tal vez más adelante, el tema de los seguros y cuánto le ha Ujú. reportado el patrono como salario a este trabajador ante el seguro social. Entonces, antes de caer en este error, es importante tener claro y revisar la información correspondiente. Asimismo, si hay alguna ley especial, porque sé yo, que es un trabajador de tal categoría o que es regido por algún acuerdo o alguna normativa específica, también revisar, ¿verdad? Si hay alguna normativa específica que define el salario mínimo de ese trabajador. Usualmente eso, más que todo en categorías muy específicas. Te pongo un ejemplo, el Colegio de Farmacéuticos que establece cuál es el salario mínimo que van a tener los farmacéuticos en Costa Rica. Entonces sí es como mejor revisar la información Ujú. antes de firmar un contrato y acordar el pago. Y anualmente, ¿verdad? Estar bien informado de si ha habido cambios en los salarios que perciben los colaboradores dentro de una organización para estar alineados con la normativa, ¿verdad? Ok, gracias, Raúl. Entonces, podemos decir que para determinar el salario mínimo existe un decreto oficial y ahí se establece por categoría. En caso de no cumplirlo, le aplican multas e inspecciones Ujú. y existe una obligación de actualizar ese salario cuando cambia el decreto. Totalmente. Ujú. Si tengo un trabajador con el salario mínimo en el año 2025, inmediatamente entra a regir los salarios mínimos del 2026, tengo que ajustar y pagarle el salario que corresponda según la categoría. Ok, perfecto. Y yo me imagino que quienes nos están escuchando como que necesitan o les gustaría saber como patronos cuáles son sus obligaciones, qué es lo mínimo que deben cumplir. Entonces, Raúl, me gustaría que nos hablaras de cuáles son esas obligaciones mínimas que tiene el patrono desde el primer día. Sí, principal, ¿verdad? Cumplir con sus acuerdos que se estipularon en el contrato, ¿verdad? El patrono tiene que cumplir con sus respectivas obligaciones que están en el contrato, pero además hay otras obligaciones que también protegen un poco al trabajador y que son obligación del patrono como algo esencial, como inscribir al trabajador Ujú. ante la Caja Costarricense del Seguro Social y incluir al trabajador dentro de la póliza de riesgos de trabajo del Instituto Nacional de Seguros. Entonces, una vez yo tengo un trabajador, firmamos contrato, inició la relación laboral, yo tengo que hacer la inclusión de este trabajador en la Caja Costarricense del Seguro Social y en mi planilla de riesgos del trabajo. Ok, entonces, ¿qué implica inscribirse ante la caja y el INS? ¿Qué necesita que Básicamente ser? el patrono toma la póliza de riesgos del trabajo y se inscribe como patrono ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Mensualmente, el patrono tiene que hacer la presentación de la planilla, lo que se conoce presentar la planilla de la caja. ¿Y qué es esto? Reportarle a la caja cuánto salario devengó en el mes
el trabajador. Asimismo, se presenta la planilla, sí, el salario vengado durante el mes al Instituto Nacional de Seguros en la planilla del INSS. Entonces, esto es una obligación mensual que tiene el patrono y que sobre esos salarios que reporte o sobre ese salario que reporte a la caja va a ser el aporte patronal que va a realizar la empresa como patrono a la caja. Y también hay otro tema importante que dependiendo del rango de salarios que tenga el trabajador, es posible que el patrono tenga que hacer una retención de un impuesto al salario, pero generalmente esto aplica a salarios de cierto monto hacia arriba. Entonces son como varios puntos que hay que tener en consideración, pero sí la Caja Costarricense y el INSS son seguros obligatorios para todo trabajador. Ok, lo mínimo. Entonces, otra obligación que también genera como muchas preguntas y se habla mucho es el aguinaldo. Entonces, ¿qué es el aguinaldo y cómo lo calculo? ¿Cómo lo pago? El aguinaldo, en palabras sencillas, es un salario mensual más para un trabajador. Es como, por eso se dice que ese es el terceavo salario que recibe el trabajador. Y se calcula haciendo una suma de los salarios que percibió el trabajador desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del siguiente año. Se hacen una suma de todos los salarios que se percibieron, ordinarios y extraordinarios, y esa cifra se divide entre 12. Y ese monto es el que va a tener que pagar el patrono en diciembre, que generalmente el plazo va del 1 de diciembre al 20 de diciembre como plazo para que el trabajador reciba su aguinaldo. Ok, perfecto. Otro tema que me gustaría que toquemos serían los embargos salariales. ¿Qué es eso y cómo funcionan? Los embargos salariales usualmente es una orden de un juez, donde el juez le dice al patrono, ok, tengo a esta persona que tiene una obligación judicial de cumplir con un pago a un acreedor. Y entonces el trabajador, como está en la obligación de pagar, una vez que el patrono recibe esta notificación, tiene que actuar de inmediato porque es una orden de un juez, ¿verdad? No la puede desacatar. Entonces, la recomendación es que apenas reciba la orden del juez, haga el cálculo respectivo del embargo. Y esto es un tema más sensible, más complejo, porque va a depender de cuánto gana el trabajador, qué porción de ese salario que recibe el trabajador es embargable. Entonces hay como temas porcentuales ahí que hay que calcular, pero tan pronto el patrono reciba la orden del juez, deberá calcular cuál es el salario del trabajador, cuál porción es embargable y así determinar el monto a embargar para que el patrono deposite este monto embargado mensualmente, ¿verdad?, a la cuenta que le indique el juzgado. Ok, estábamos hablando de obligaciones patronales mínimas y nos hablaste de la caja, del INSS, del aguinaldo, la obligación de acatar órdenes judiciales de embargo. Me parece que también podríamos hablar sobre las vacaciones y cómo funcionan, cómo se fraccionan y el pago de horas extra. Sí, el pago de horas extra es básicamente cuando se cumple la jornada ordinaria, ¿verdad? Dependiendo del tipo de jornada que tenga el trabajador, etcétera. Las horas extra, las horas que van más allá de la jornada ordinaria, se tienen que pagar a tiempo y medio. Entonces es una porción de salario, un valor más alto que se le da a esa hora extra. Sobre las vacaciones, nuestro código de trabajo establece que las vacaciones son después de 50 semanas laboradas, todo trabajador tiene derecho a 2 semanas. Sobre el tema del fraccionamiento, pues es bastante controversial. Nuestro código de trabajo, al estipular las vacaciones semanalmente, como 2 semanas, no es tan explícito en el tema de fraccionarlas, ¿verdad? Pero es una práctica que se da. Entonces, de ahí tendrá que cada organización determinar, bueno, cuántas vacaciones tiene el trabajador y cómo se las voy a distribuir. Pero lo que la ley establece es 2 semanas después de 50 semanas laboradas. Es el periodo de vacaciones en Costa Rica. Perfecto. Entonces, como obligaciones mínimas que no son opcionales, tenemos la inscripción y pago de cargas sociales ante la caja, el seguro de riesgos de trabajo ante el INSS, el pago del aguinaldo, las vacaciones, el pago de horas extra y obviamente cumplir con órdenes judiciales, como por ejemplo los embargos salariales. Algo que se me olvidaba, creo que también es importante, las jornadas. Creo que eso está relacionado al pago de horas extra, pero no sé si nos puedes hablar. Sí, nuestro código de trabajo establece 3 jornadas, jornada diurna, jornada mixta y la jornada nocturna. Cada jornada va a tener su límite de horas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que de acuerdo al puesto que tenga el trabajador, logremos identificar cuál jornada le aplica, cuántas horas trabaja esa persona en esa jornada o cuántas horas va a trabajar o cuál es el máximo de horas que puede trabajar en esa jornada y a partir de ahí determinar, bueno, que los tiempos extra van a empezar a partir de tal momento
o esta persona trabaja en una jornada nocturna, puede trabajar un máximo de tantas horas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ok, perfecto. Y creo que otro tema súper importante de entender es cómo terminar una relación laboral, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las formas legales de acabar con esa relación? Las partes pueden ponerse de acuerdo y terminar la relación laboral, ¿verdad? Pero usualmente hay como tres escenarios muy típicos. Cuando el trabajador renuncia, cuando el patrono despide con responsabilidad patronal al trabajador, ¿verdad? Es una potestad que tiene el patrono, perdón, de terminar la relación laboral, o un despido sin responsabilidad laboral. Esto va más ligado a cuando el trabajador comete alguna infracción, comete alguna falta y que analizando la gravedad de la falta es sujeto de un despido sin responsabilidad. Entonces también aquí puede entrar un poco como, okay, ¿cuál es la diferencia entre un despido con responsabilidad, sin responsabilidad? Básicamente son los extremos laborales que paga el patrono al momento de terminar el contrato. Entonces, ¿qué debe incluir una liquidación laboral con responsabilidad? Si yo termino una relación laboral y decido sacar a un trabajador por mi propia voluntad como patrono, le debo de reconocer el aguinaldo que tenga acumulado, ¿verdad? El preaviso, sea que se lo pague o sea que le diga, bueno, me va a trabajar tantos días de preaviso, eso va a depender de la antigüedad que tenga el trabajador. La cesantía, que eso va a ir de la mano con una tabla que tiene el código de trabajo, entonces va a ir de la mano con eso. Y si tiene saldo pendiente de vacaciones, también se le deben de pagar. Entonces hablamos de cuatro elementos: aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía. En el caso sin responsabilidad patronal, como la salida es por una falta del trabajador, únicamente el patrono cancela vacaciones pendientes y el aguinaldo. Entonces, que esto es un tema que podríamos desarrollar en otro momento, ¿verdad? En otro episodio incluso, sobre cómo es o qué es un despido con responsabilidad, sin responsabilidad, sobre el tema de las faltas, ¿verdad? Que a veces tal vez hay mucho desconocimiento o el patrono ni siquiera sabe cómo documentar esas faltas. Eso todo va muy ligado a poder ejercer esta potestad que tiene el patrono. Entonces, sí es importante, es un tema que podríamos ampliar. Okay. Sí, creo que da para otro episodio incluso. Pero como contenido clave tenemos que existe 3 formas principales, podríamos decirle, de terminar la relación. Sería por renuncia del trabajador o por despido con responsabilidad o sin responsabilidad por parte del patrono. O bueno, podríamos agregar un cuarto que sería por acuerdo de ambas partes. Recordar el preaviso, la cesantía, las vacaciones, aguinaldo. Tomar en cuenta que existe un riesgo de recibir demandas si se calcula mal alguno de esos rubros. Totalmente. Y que el trabajador no puede renunciar a sus derechos laborales. Sí, son derechos que sobre los cuales no son objeto de negociación ni de renuncia. Claro, sí, no pueden estar negociarlo ahí en la terminación de la Sí, no. relación. Si yo por ejemplo, termino una relación laboral con responsabilidad, yo no puedo negociar con el trabajador cuánto le va a pagar de cesantía. ¿Por qué? Porque es un monto que la ley me dice cuánto tengo que cancelar, cuántos días de cesantía, y eso va ligado al salario. Entonces no es algo, ni siquiera aunque el trabajador esté de acuerdo, porque es un derecho irrenunciable. Sí, muchas gracias, Raúl. Como mensaje final, es importante entender que la legislación laboral en Costa Rica protege al trabajador, ¿verdad? Pero también nos da reglas claras al empleador o al patrono. Entonces, una empresa que entiende cómo contratar, cómo cumplir y cómo terminar correctamente, se ahorra o reduce en gran parte los conflictos, las multas y las contingencias. Pues gracias, Raúl, por este espacio. Con mucho gusto. Y si tiene dudas sobre sus contratos, sus obligaciones patronales o quiere asegurarse que su empresa esté cumpliendo correctamente el código de trabajo, en Proyectaí le podemos ayudar a estructurar sus relaciones laborales desde cero, ¿verdad? Lo que hablábamos, a redactar los contratos, a redactar las políticas y asesorarlo en cuanto a qué es mejor para su empresa y para cada caso. Entonces, escríbanos o visite nuestro sitio web. Y muchas gracias por escuchar un episodio más de Legal Light Talks y de nuestra sección de 0 a 100. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.